Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. El día de hoy tendremos todos esos juegos de arcade que disfrutamos muchísimo. Y en la reseña hablaremos de Fire Emblem Three Houses, que está... Tres casas. Tres casas. Oye, sí. Y estamos arrancando con el programa. Bienvenidos sean a Control Gamer una vez más. Estamos súper contentos de que nos estén visitando el día de hoy, estén donde estén. Espero que disfruten ustedes el programa y que estén durante la siguiente hora, pues pasándola chévere de la misma manera en que nosotros lo hacemos, haciendo esto, hablando de videojuegos. Por este lado tenemos a la Prima TV. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada. Excelente. Creo que el día de hoy tenemos unos temas muy interesantes, sobre todo en las discusiones. Entonces estoy muy emocionada, ya quiero Sí, empezar. Paola ya está lista estoy para- lista. Paola Para ya se soltar. preparó. Uf, Muy ya. bien, Está muy bien. ¿Tú preparada. cómo estás, Conci? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Aquí todo chévere, como dijo Moy, con Claro, esa claro que sí. palabra Chévere. noventera. Wow. Así es, espero que ustedes también en casa se la estén pasando bastante chévere. Vamos a dar inicio pues con el programa como ya es costumbre, empezando con nuestro segmento retro, un título. Vamos a estar hablando de Phantasy Star Online, título que originalmente salió en el 2000 para las consolas precisamente que tenemos aquí. Por este lado tenemos el GameCube, por este otro lado tenemos el Dreamcast. Dreamcast. También estuvo disponible para Xbox y también estuvo disponible para Windows, estuvo para computadora. Oye, muy interesante porque pues fue el primer título de toda la industria de los videojuegos en salir para consola y aparte ser jugado en línea, ¿no? Qué interesante. Sí, no, comentar? aparte era un juego extremadamente ambicioso, desde la personalización de tus personajes, el cual contaba con un sistema de personalización no solo de colores, pero también podías elegir la cara de tu personaje, qué tipo de personaje querías jugar, querías humano, querías androide, qué clase de personaje, si cazador. Pero también lo que contaba es que como era un juego en línea podías descargar más colores, podías descargar todavía más personajes y aparte tenía este sistema de monetización llamado mesetas, que era como que la moneda de ese juego y era muy difícil de conseguir. Las mesetas. Las mesetas estaba muy difícil. Mesetas españolas, no son pesetas. O pesetas. Oigan, estaba bastante genial y me gusta mucho porque es un RPG que introdujo, por ejemplo, estas tendencias de Diablo, ¿no? Así de tener un combate bastante rítmico, de que tenías que sincronizarte con los movimientos del enemigo y eso se aprecia bastante, especialmente porque a mí no me gusta mucho el combate así en turnos tan tedioso y Ajá. así. Entonces eso a mí me animó bastante. Otra cosa muy interesante es la historia porque tenemos estas colonias de humanos que salen al espacio para explorar y buscar un planeta donde habitar. Entonces llega uno de los grupos de como que estas ciudades espaciales en naves, no sé. Entonces llegan aquí y una se adelanta para buscar un planeta habitable, llega a ese lugar y tú vas junto con el resto de la colonia a tratar de habitar este lugar, pero entonces ahí es cuando pues todo sale mal y tienes que investigar qué es lo que sucedió. Entonces me gusta mucho el espacio y por eso mismo creo que este juego me gusta también mucho. Oye, y una historia que queda bien, sobre todo para este juego que fuera de lo que ya se conocía la franquicia, porque conocemos que la franquicia nació originalmente en el 87, entonces este videojuego llegó hasta el 2000 y es independiente, ¿no? En el sentido de la historia, o sea, no sigue una trama y funciona bien porque pues tenemos toda esta temática que es en línea. Vámonos directamente a conocer más y en espera de que en 2020 se salga finalmente del archipiélago nipón Star Fantasy 2, el Online 2, va a estar ya disponible para nosotros. Vámonos a conocer un poquito más del primer título del 2000. Vamos a conocer. Vamos todos allá. Ahora, el tema de jugar en línea es la cosa más común del mundo. Lo que antes era una novedosa forma de interactuar con un juego de video de forma competitiva, ahora se ha vuelto una constante que hasta se celebra cuando un juego toma la arriesgada decisión de no meter modos de juego en línea. Sin embargo, en el pasado, y sobre todo con los primeros ejemplares, eso de jugar en línea era una novedad, donde incluso juegos capitalizaron con esta tecnología para poder vender todo su concepto con esta peculiar forma de competir, un juego de forma cooperativo, y eso es exactamente lo que a principios del nuevo milenio hizo el clásico Phantasy Star Online. Eso sí, hay que decirlo antes de que piensen otra cosa.
Cuando Phantasy Star Online fue lanzado en el año 2000, no era el primer juego online para la consola. La propia Dreamcast disponía de Choose Your Rocket y de Quake 3 Arena, mientras que otras consolas más antiguas habían tanteado la idea con mayor o menor fortuna. No obstante, Phantasy Star Online fue el único que daba la sensación de solidez que una experiencia en línea debe de tener, vaya, funcionar, y también fue el primer juego online que adoptó la sensibilidad de un diseño de consola, transformándolo a través del prisma de la conectividad online para hacer algo realmente original, algo que probablemente no habría podido existir solo en PC. Phantasy Star Online, inspirándose en los juegos de rol multijugador en línea, ya un tanto comunes en las computadoras de la época, abrazó la conectividad y el espíritu de la comunidad del género, pero conservó un sentido de aventura más en la consonancia del estilo de un juego de consola. Dentro de otros elementos que lo convirtió en un juego de culto para la época, es que el juego gozaba de una sobriedad mecánica de juego muy a lo que ahora conocemos comúnmente como en los action RPGs, personajes personalizables en equipos de 4, abriéndose caminos por escenarios de ciencia ficción y luchando contra imponentes monstruos para salvar el planeta, todo sin ese viejo rigor que dictaban años atrás otras experiencias del género mucho más conservadoras. Sin embargo, dentro de todo ello, lo excepcional era el modo en el que se establecía la comunicación y la cooperación en pleno juego, el uso de un traductor multilingüe que permitía a jugadores del mundo entero entablar partidas. De hecho, si conseguías jugar poco después de su lanzamiento, antes de que aparecieran los fraudes, podías encontrarte con el tributo de jugadores japoneses de alto nivel que daban la bienvenida a sus compañeros de menor nivel, depositando regalos a sus pies. No podemos decir que corran a jugarlo para recordarlo porque seguramente la experiencia no se puede replicar hoy por hoy. Sin embargo, el juego se recuerda con tanto cariño que después de 2 décadas regresará con una secuela, seguramente para traernos una experiencia cooperativa innovadora como hace 20 años lo hizo en el Dreamcast. Uno de esos juegos poco conocidos para muchos quizá, pero que marcaron tendencia y formaron la industria del día de hoy. Ya volvimos y chicos, yo creo que todos aquí hemos experimentado en alguna ocasión esa bonita tradición, me gustaría llamarla mexicana, no sé si realmente si se da en otras partes del mundo, pero el de ir a comprar las tortillas y quedarse a jugar con las maquinitas ahí que regularmente tenían en las tortillerías, los tenían en las tienditas de la esquina, o a lo mejor por ahí en alguna tienda de conveniencia de por tu barrio. En esta ocasión quiero que platiquemos, chicos, que nos platiquen cuáles son las maquinitas que ustedes jugaron, cuáles son las mejores y cuáles pudieran a lo mejor hacerles recordar a nuestros hermosos televidentes. Aquellos bellos tiempos. Oye, no puede faltar, yo creo que la más obvia, ¿no? Pac-Man me gustaba muchísimo, porque para empezar, las mecánicas son bastante sencillas. Yo creo que no importa qué máquina tan vieja sea la que estés probando cuando vas por las tortillas, se sigue manteniendo bastante fresco el tipo de jugabilidad. Entonces me gusta muchísimo porque es bastante sencillo y puedes disfrutarlo mucho. Pasaba horas y horas jugándolo y no me rendía porque era muy mal al principio. Para mí siempre jugar con joysticks y demás, en ese formato de maquinita nunca tuve la destreza en cuanto a manos. Sí, ¿por no qué? me gustaba. ¿Es incómodo? ¿Cómo Es que, agarrarlo? ¿sabes qué? Yo creo que porque estaba sudado, entonces... ¿Sabes que la agarraba? grasita de la manteca. grasita Sí, de hay todas las tortillas. Las tortillas. El con vapor de las mantequilla. tortillas. Sí, sí, sí. No, yo creo que uno de los arcades que más recuerdo jugar cuando estaba pequeño en la tortillería, como menciona el buen Moy, el de los Simpson Arcade. ¿En serio? Ah, Sí, sí. no sé si lo llevaron a jugar en un arcade, de que cada lado era un personaje ya predeterminado, no podías elegir. Entonces llegabas a jugar con Homero, Marge, Bart y Lisa. Si mal no recuerdo, era porque Maggie se robaba o chupaba un diamante y luego los mafiosos se los roban. Cierto. Sí. Wow, O algo no me acordaba. así. Y luego ya empezás a pelear. Era un beat 'em up en las calles.
Sí, a la Streets of Rage. Yo me acuerdo que era tan divertido porque Bart agarraba la patineta y agarrabas a patinetazos a todo el mundo y luego perdías, entonces te cambiabas de lado para seguir jugando y tener diferentes personajes. Pero sí, el de los Simpsons Arcade es un juego que recuerdo mucho, o sea, lo tengo bien marcado ese arcade. Yo recuerdo mucho ir a la tiendita que estaba cerca de la casa de una de mis abuelitas y yo creo que todo mundo siempre era súper común, o por lo menos como que la gente con la que me junto siempre recuerda mucho a los juegos de pelea, ¿no? Y sobre todo el Street Fighter 2 fue como que todo mundo jugaba Street Fighter 2 y era como que ya te sabías los combos y luego ya sabías la estrategia. Me gustaba mucho porque ya sabías la estrategia o con quién agarrar para, dependiendo de tu contrincante, tener la opción como de, pues, cuál estrategia llevar a cabo, ¿no? Y el clásico de poner ahí la moneda enseguida de que, ok, la reta, el que ponga la monedita ahí, es el que es el que sí, y se respeta ese lugar. Se respeta la fila. ¿Qué otros, muchachos? Oigan, Qbert a mí me acuerdo mucho de ese Qbert, tipo. oh, Yo- ese juego es súper retro, o sea, Es que, Paola, no es solo que retro, no lo entendía. difícil, o sea. Era muy difícil, me acuerdo bastante porque yo una vez llegué así de que, ay, ¿qué es esto? Se ve muy gracioso este personaje. ¿Por qué tiene esa forma en la nariz? ¿Por qué su nariz está tan grande? Entonces lo empecé a jugar y era lo peor, gastaba tantas monedas porque yo trataba, también para empezar el juego estaba en inglés, entonces no tenía mucha comprensión, entonces era de que qué está pasando porque tengo que brincar de un lado a otro. Estaba bastante complejo, pero sí tenía como que este grado de reto y ya conforme fui creciendo y aprendiendo un poco más me di cuenta que es bastante divertido, es como un juego así medio... De pensarle. de pensarla, sí, hacia futuro. Entonces sí me gusta mucho Qbert. Nice. Sí, no, fíjate que a pesar de que cuando juegas o piensas un juego de arcade de peleas, a veces automáticamente piensas en Mortal Kombat. Sin Sí. duda alguna creo que el más prominente fue Tekken. Yo me acuerdo que Tekken estaba más sí. disponible por todos lados El y era Kino. un juego que se prestaba muy padre a jugarse en arcade. O sea, había algo en ese button smashing que no importa que tan rápido fueras presionar los botones, los personajes eran como que lentos, o sea, te tardaban como que 2 segundos en dar la Sí. patada. Pero sin duda alguna era un juego muy divertido. Yo me acuerdo que ahí agarrabas a tus personajes, como decíamos, poner la moneda en la fila. Pero Tekken sin duda alguna, el 1 es uno de los mejores juegos de pelea en arcade. Sí, yo tenía un compa que era súper bueno en el Metaslug. No tanto, ya ven que empezaron a salir los memes de que, no, pasa el Metaslug con un solo peso, ¿no? Y demás. No, Metaslug es súper disfrutable porque yo creo que no era necesario saber quizá tanto acerca de videojuegos como para poder disfrutarlo, era simplemente moverlo y saltar y disparar, ¿no? Y me encantaba porque entre todos los del barrio nos decíamos dónde estaban los secretos, ¿no? Que, mira, si te paras aquí, disparas arriba, sale el vagabundo y te da la machine gun y te da todos los extra y demás. Seguramente ustedes también ahí en casa tendrán algún favorito, algún candidato de donde ustedes recuerdan haber jugado en alguna tienda de la esquina o en la tortillería. Estos son algunos de nosotros. Vámonos directamente a darles una recomendación para su dispositivo móvil, así que preparen su celular que vamos con una gran recomendación para su celular. Los chicos del barrio, Los chicos del barrio. Los chicos del barrio. That Game Company, el estudio responsable del título Flower, que en 2009 nos deleitó con su imagen, sonido y movimiento, juego el cual lograba con su simpleza y hermosos paisajes un placer impresionante. Por otro lado, en 2012 para la PlayStation 3 nos llega Journey, quien fue ganador a Mejor Juego Indie, Mejor Banda Sonora y nominado a Mejor Juego del Año. Pues ahora, That Game Company nos presenta un título llamado Sky, juego que, a diferencia de Flower y Journey, en la que la jugabilidad es basada en solo un jugador y la interacción con otro compañero en línea, Sky es una experiencia social, el cual su historia ocurre sobre las nubes, territorio donde encontrarás a otros jugadores en los cielos para explorar este vasto y misterioso mundo. A diferencia de títulos pasados que llegaban a consolas de sobremesa, Sky es el primer título del estudio para móviles de la marca Apple, juego que trata de enfocar su diseño al tratarse de una pantalla táctil, así que la mayor parte del título podemos manejarlo con un solo movimiento del dedo. Al comenzar con nuestra aventura en Sky, despertaremos como un infante, pero no cualquier infante, ya que seremos solo una sombra que despierta a la orilla de una playa solo,
pero en el trayecto nos encontraremos con puzzles que nos proporcionarán pedazos de historia del mundo en el que nos encontramos. Nosotros, como personajes, seremos débiles frente a los retos del juego, ya que la interacción con otros jugadores es fundamental para el transcurso del título. Uno de los elementos más importantes de Sky son las velas, ya que no solo servirán para acrecentar nuestras habilidades, sino también para estrechar una conexión o lazo con otros jugadores del mundo. Usando el poder de la luz y las velas, nosotros y los demás jugadores necesitan difundir ese poder por todo el reino a medida que nos encontramos con un elenco de personajes y criaturas que puedan ayudarnos en el camino. También hay velas sagradas que podrás compartir con ancestros espirituales con quienes podrás establecer algún tipo de unión especial para que en algún momento de nuestra travesía puedan ayudarte. Sky es un juego diseñado para aquellos que disfrutan de jugar en familia, un título en el que no importa la edad que tengas, lo que el estudio busca es hacerte sentir como un niño en un parque temático en el cielo. La última esperanza para el estudio es crear una nueva experiencia que promueva la compasión, el altruismo y el trabajo en equipo dentro de su base de audiencia. Se busca la experiencia compartida entre el jugador y su familia, busca ese sentimiento de unión y se obtenga algo que nunca se haya visto antes. Ese es realmente el objetivo con el proyecto Sky y definitivamente recomendamos vivir todo esto en la comodidad de nuestros dispositivos móviles. Estamos de vuelta con más en Control Gamer. Llegó la hora en donde nos ponemos en contacto a través de nuestras redes sociales, invitándolos a que ustedes hagan exactamente lo mismo. Búsquenos en Facebook como Control Gamer. Pues nosotros siempre les estamos preguntando cuáles son las dudas o cuáles son aquellos temas que les gustaría que nosotros debatiéramos, y para que también ustedes expandan su criterio y a ver si concordamos o no con los diferentes puntos. Y en nos toca un punto bastante interesante. Estamos hablando de lo que es políticamente correcto. Para la gente que no entienda quizá el término, son estas acciones que se toman, decisiones que podrían o no cambiar el contenido de alguna forma, digamos en este caso, en algún medio de entretenimiento, para quizá no llegar a ofender o quizá a ciertos grupos sociales, o quizá para dejar claro, dejar un mensaje político, cumplir con cierta agenda. Todas estas cosas que afectan la producción y cómo es que nosotros consumimos cierto material de entretenimiento por quizá quererse... quizá no dañar, ¿no? O quizá... O darle gusto. Darle gusto a algunos o a la mayoría, o dejar de lado. Todo tiene que ver con cuestiones como cosas del clasismo, cosas de racismo quizá, algunas fobias a ciertos grupos. Entonces, ¿cómo afecta esto a los videojuegos? Es la pregunta concreta. ¿Cómo afecta la corrección política a los videojuegos? Si es que lo hace o no. A lo mejor en cuanto a historia, yo siento que no lo afecta en el sentido de que, por ejemplo, se incluyen a estas minorías a las que se supone que estamos evitando ofender y demás cosas. Como representación, creo que eso está bastante bien. Me gusta mucho, me gusta que últimamente ciertos grupos, ciertas minorías son más representados en los videojuegos, porque siento que sí han sido rezagados por bastante tiempo. Aunque puedo comprender que hay gente que opine que tal vez a veces puede ser innecesario, realmente no necesita ser como el dato así que represente demasiado. Y en cuanto a la comunidad, creo que sí afecta más que nada a la comunidad, porque, por ejemplo, durante el modo multijugador, pues ya hay bastantes herramientas que varios desarrolladores han ido implementando, que se tratan de reportar, por ejemplo, ciertas conductas entre la misma comunidad cuando estás jugando, de utilizar lenguaje ofensivo y demás cosas, que por cierto lado es bueno porque uno juega videojuegos para sentirse bien, y debe ser un ambiente seguro para todos, especialmente porque hay niños de todas las edades jugando, entonces creo que debe ser un espacio seguro para todo el mundo. Pero en ese sentido también puede llegar a ser un poco frustrante, porque a veces la gente abusa de estas herramientas de reportaje, aunque como jugadores creo que tenemos la habilidad de saber distinguir, ¿no?, de qué puede ser ofensivo o no, aunque ya hay muchos términos que a lo mejor uno no está consciente que son ofensivos, pero pues hay que educarnos, ¿no? Esa es como mi idea. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Conci?
Bueno, yo pienso que en cuanto a la creación de videojuegos y desarrollo, más que nada, pues sí, obviamente la corrección política afecta más que nada a desarrolladores que tratan de contar una historia o tratan de darte el producto que ellos visualizaron. Usualmente en estos casos siempre va a haber un personaje que tal vez tenga preferencias que tú no estás de acuerdo, pero una persona normal o una persona que no está tan metida en eso, pues obviamente es como que, ok. Pero hay gente que impone la corrección política, hay gente que empieza a decir, Sí. ¿sabes qué? Esto me ofende, quítalo, yo no estoy de acuerdo, y luego entran diversos grupos, y luego, exacto, cancélenlo, quítenlo, y luego ya empiezan diversos grupos a pelearse sobre la ideología del personaje, poniendo en jaque la idea original del desarrollador, tanto como lo mencioné, un personaje o el mensaje de un grupo de villanos, por ejemplo, o el grupo de buenas personas en un videojuego. Sí afecta porque siento que de una forma censura el mensaje original, y también pues siento que a veces cuando tratan de imponerte la corrección política a ti, a pesar de que es algo que tú no necesariamente estás de acuerdo, siento que a ti de una cierta forma también te censura. Obviamente sabes qué es bueno, qué es malo, qué no decir y qué decir, pero a veces cuando te imponen esta cierta forma, pues ya es cuando ya empieza a haber cierto conflicto. Entonces sí creo que afecte mucho la corrección, sí creo que afecta, perdón, mucho la corrección política dentro de tanto la creación de los videojuegos como tú como jugador. Claro, y aquí mencionas un término bastante interesante, como que imponerlo, ¿no? Porque hemos visto diferentes ejemplos y sin quizá mencionar alguno, quizá ustedes también lo conozcan, cuestiones en donde a veces se siente como que muy forzado, como que el mensaje político quieren meterlo con calzador simplemente por el hecho de quedar bien con algún grupo social, o también cuestiones de a lo mejor productores ejecutivos o distribuidoras grandes que dicen, ¿sabes qué? Quita esto porque queremos llegar a la mayoría de las personas y a lo mejor esto no resuena con todo, precisamente pues con esta gran mayoría. Y también hay otras ocasiones en donde todo esto resulta súper genuino, ¿no? Y súper, en un sentido como que muy orgánico y que se da de manera natural sin necesidad de sentirse de esta forma. Yo creo que aquí se tiene que encontrar un balance entre, obviamente, siempre tiene que estar por enfrente el respeto a cualquier persona, sea cual sea, si forma parte de la mayoría o de cualquier otra minoría. Pero también otra cosa muy importante es que como autor, los que crean los videojuegos, los desarrolladores, deben de tener la libertad de expresión. Se les tiene que dar esa libertad de la misma forma en que nosotros tenemos esta libertad de hablarlo, y entiendo perfectamente que pudiera haber, como dicen, ¿no? Es muy fácil sentirse ofendido, y yo creo que es peor aprovecharse de decir, me siento ofendido para hacerte modificar algo, a lo mejor sin mucho fundamento. A lo mejor ahí es donde podría caber o no la posibilidad de cambiar o no los contenidos, pero de que afecte, definitivamente afecta, y no solamente a la industria de los videojuegos, a toda la sociedad. Vámonos directamente a intentar llegar a una conclusión o terminar darle un enfoque más completo a este interesante tema. Vamos a verlo. Actualmente atravesamos una situación un tanto convulsa con respecto a cómo se mueve la humanidad, con respecto a la susceptibilidad y cómo esta puede ser cada vez más sensible o no. Cosas como el lenguaje inclusivo, la inclusión racial o cualquier cosa que contribuya a no atravesar la barrera de lo que se pueda creer políticamente incorrecto ha provocado que no solo cambie nuestro día a día o la forma en la que se nos presenta la información, sino también ha llegado a la industria del entretenimiento. Más de uno conoce cómo esto se ve representado en áreas como el cine, donde la nostalgia sirve para traernos a revivir experiencias previas y validadas en ventas de boletos, porque la obligación por lo políticamente correcto hacen que personajes, tramas o incluso todo el sentido de una historia cambie a favor de que todo sea más inclusivo, no ofensivo para una audiencia susceptible. Esto no precisamente es bueno o malo, todo depende del cristal con el que se mida. La cosa aquí es que cuando todo ello provoca que se hagan cambios que bajan la calidad de la narrativa de la obra solo para mantener a un público muy susceptible contento, es lo que provoca preguntarnos, sobre todo en el área que nos compete, ¿será que la corrección política afecta la creación de los videojuegos? Quizá el simple hecho de hacernos esta pregunta y no poder tener una respuesta inmediata puede parecer como un perfecto ejemplo para poder decir que esto no es tema para el mundo de los videojuegos. Sin embargo, tampoco es que sea el caso.
Estamos de acuerdo que desde antes se ha buscado vender todo lo que se pueda. Por ello es que en momentos podemos ver cómo es que los estudios mueven ciertas piezas para poder hacer que los productos sean comercialmente más benéficos en temas de ganancia. Y si eso es ser lo más políticamente correctos, sin duda las grandes compañías harán de todo para poder lograr su cometido. Sin embargo, a diferencia de otros medios como el cine, por más que un juego tenga una gran narrativa y sea visualmente impresionante, el juego de video no sobrevive si no tiene una jugabilidad que sea sólida y proponga algo de buena interactividad al jugador. Es por ello que la corrección política es un tema que ahora no se ve mucho en el medio. De hecho, el público general de este tipo de experiencias, en su gran mayoría, no se han quejado mucho del caso. Sin embargo, no por ello no quiere decir que no se hayan hecho movimientos para que la corrección política llegue al medio, sobre todo hablando de cómo es que el videojuego maneja al personaje femenino en contraste al masculino, cosa que ha provocado que la figura de la princesa en apuros sea tema visto y un poco reprobado en eso de la estructura de la historia de un héroe. Por lo pronto y a forma de conclusión, aún no ha llegado la hora en la que el videojuego se vea tan censurado. Pero eso no quiere decir que así como cualquier casa de la industria del entretenimiento, los videojuegos se liberen de estos temas ya sea de forma adecuada o bien intencionada, como de situaciones de censura y sensibilidad donde no debería de haberla. Ya todo depende del contexto. Lo que sí es que nunca defenderemos la ultracorrección política cuando esta afecta la visión de un autor que lo único que quería era presentarnos una gran obra de arte hecha en forma de un gran videojuego. Ya estamos de vuelta con más aquí en Control Gamer. Qué bueno que nos han ido porque regularmente se habla de videojuegos como si fuera lo único importante. Sin embargo, no nos damos cuenta del todo cuando hay personas que son muy capaces, que están detrás del desarrollo de los juegos que más disfrutamos. El nombre de Michel Ancel quizá para ustedes no les suene mucho, pero posiblemente sí le suene Ubisoft y sobre todo una de los que en algún momento intentaron lograr crear como su mascota. Estamos hablando de Rayman. Así es, este desarrollador francés que empezó a los 17 años siendo diseñador gráfico y que eventualmente nos entregaría pues una joya como lo es Rayman, ¿no? Fíjate que a pesar de que Rayman probablemente hace su trabajo más icónico, por así decirlo, a él estuvo bueno, dirigiendo el 1, estuvo supervisando el 2 con todo su ser y estuvo de consejero en el 3. De hecho, en una entrevista que mencionó que a pesar de que amó el producto final, él hubiera hecho algo completamente diferente. Lo que más hay que aplaudirle a Michel Ancel es sin duda alguna su desarrollo y la creación de Beyond Good and Evil, que creo que es uno de los videojuegos más importantes dentro de la industria de los videojuegos, por lo original que es, por lo increíble que trataba de contar una historia que nunca se había presenciado antes, una personaje femenina muy fuerte, Jade, algo que pues en realidad en estos tiempos no había, y a pesar de que tenía todos los elementos para hacer una gran franquicia, pues fue un fracaso comercial, pero en estos momentos se ha fomentado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos y un juego de culto que hasta tiene su propia religión. Y Michael Ancel, tal vez como lo mencionó Moy, no es una persona que ustedes conozcan mucho porque él ha estado recluido por años. A veces aparece de la nada, luego desaparece 5 años y luego reaparece otra vez y luego no. Como por ejemplo Beyond Good and Evil 2 ha estado en desarrollo por los últimos casi 10 años. Sí, tiene bastante. Entonces, pues es una persona que quién sabe qué está haciendo. Sí, tengo entendido que está trabajando actualmente en un mundo abierto, sí, ¿no? Acá Sí, o sea, por favor, basado en el neolítico, en esta etapa prehistórica, y que es una mezcla de varias cosas. Quizá un poquito extraño, la información realmente que se tiene hasta el momento no es suficiente, pero más información acerca de este increíble desarrollador se las tendremos ahora mismo. A continuación, conozcámoslo. ¿Es Michel?
Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo de hablar de uno de esos nombres, responsable de grandes franquicias del medio como Rayman o el llamado por algunos el Mario Bros francés, así como una saga que ahora apunta a que se volverá todo un suceso después de un rezago de años, Beyond Good and Evil. Por ello y más, reconoceremos un poco la historia de este gran creativo. Nacido en el año 1972 en Mónaco, un joven Michel Ancel, al cumplir sus 17 años y con un gusto considerable por el medio de los videojuegos, conoce por azares del destino a otro creativo, y fue en este momento que se unió a las filas de Ubisoft como diseñador gráfico, y empezó a trabajar diseñando juegos como The Intruder y Pick and Pile, para luego dar inicio a su primer proyecto como programador y diseñador gráfico en Brain Blaster, juego publicado en el 90. Al inicio de los 90s es cuando nace la leyenda, en el 92, y gracias a su impecable trabajo en proyectos anteriores, Ancel hace su primer papel como director de su propio juego. Luego de un arduo trabajo, el juego llamado Rayman es curioso juego de plataformas que fue lleno de críticas positivas por su asombro y limpio diseño. Es lanzado en 1995. El juego originalmente fue hecho para usarse en el Atari Jaguar y posteriormente en PlayStation y más tarde en la Sega Saturn. Luego de ese importante éxito y ya con luz verde y bendición de Ubisoft, creó una nueva IP titulada Beyond Good and Evil, con la cual adquirió un gran número de seguidores y admiradores a nivel mundial, tanto así que en 2006 fue nombrado como Caballero de las Artes y la Literatura por parte del primer ministro francés. En el 2011, Ancel regresa con su amada franquicia que lo puso en el mapa y lanza su juego Rayman Origins, imponiendo en este videojuego un nuevo diseño y sacando del margen a muchos de los juegos que ya se encontraban en el mercado. En el año 2014, Ancel fundó su propio estudio conocido con el nombre de Wild Sheep. Sin embargo, aseguró que también continuaría trabajando en varios proyectos para Ubisoft, como lo puede ser actualmente la secuela de Beyond Good and Evil, ahora la 2, consiguiendo llamar la atención de todo el mundo en grandes eventos como el E3, a pesar de que se trata de una IP con la que años atrás no se consiguió mucho éxito. Ancel es un creativo que en los videojuegos combina el combate simple con el uso de vehículos que corren a alta velocidad, la resolución de rompecabezas, el sigilo y los desafíos de la fotografía. Los entornos de los que hace uso en sus juegos son muy detallados y hermosos, los personajes son interesantes y tiene una especial predilección por la animación, en un equilibrio estilizado de dibujos animados e hiperrealismo. Actualmente quizá no sea el desarrollador más reconocido del medio, pero seguramente es cuestión de tiempo para que se rinda honor a este, uno de los desarrolladores más importantes e influyentes que tiene este medio. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy, so happy together. How is the weather?
how they toss the dice. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. Vamos a recomendarles un juego independiente que a mi parecer resulta bastante atractivo. Estamos hablando de Sea of Solitude, desarrollado por Joe May Games, que es un estudio independiente con base en Alemania y que nos presenta la historia de Kay, una chica que se ve envuelta en situaciones quizá adversas a su bienestar, y que precisamente estas situaciones la transforman al punto en donde se podría considerar que está perdiendo su identidad y que se está transformando en algo que realmente no es algo bonito. Una temática a mi parecer bastante interesante y un juego que a mi parecer vale más por este concepto que a lo mejor lo que podría entretener mecánicamente hablando. Mecánicamente creo que sí tiene, o sea, nada, no reinventa la rueda, pues, en cuanto a mecánicas. Lo que sí me gusta mucho es lo que representa este juego, y aunque se llama Sea of Solitude, realmente pasas muy poco tiempo dentro de un bote. En realidad estás explorando como que todas estas áreas, que es como una especie de Berlín extraño, que también curiosamente refleja un poco el estado mental de Kay, ¿no? Me recuerda mucho a mí mi cuarto cuando está muy sucio. Refleja mi estado mental. No, la verdad me gusta bastante. Incluso también como que toca mucho la naturaleza de la ciclicidad de sentirse solo, ¿no? Entonces creo que eso está bastante genial. Otra cosa que me gusta mucho son los monstruos. Los monstruos como que representan mucho este tipo de sensaciones, emociones que siente uno cuando se empieza a perder en la soledad y estas emociones tan extrañas. Lo que también me gusta mucho es la mecánica de utilizar una bengala precisamente para iluminar el camino, o si no, para también deshacerte o ahuyentar estos monstruos más pequeños con los cuales puedes defenderte. Entonces creo que tiene mucho simbolismo y eso lo aprecio bastante en un tipo de juego, sobre todo cuando toca estas temáticas de la soledad, depresión, ansiedad y todas estas cosas, emociones negativas que a veces uno llega a sentir, ¿no? Sí, que de hecho está muy interesante porque se ha visto quizá más recurrente que los desarrolladores se atreven a tocar estas temáticas, y yo creo que es súper importante, ¿no? Sobre todo aquellas que son basadas en problemas mentales y que muchas veces se considera como tabú, o que quizá no todo el mundo tiene el tacto para hablar de ello. A mi parecer bastante bien logrado. Curiosamente, y como podrán notar en las imágenes de apoyo que tenemos en nuestras espaldas, visualmente, a pesar de que la temática es quizá un tanto oscura, vemos algo bastante colorido, y es que a mi parecer resuena bastante bien, porque regularmente es difícil saber los demonios con los que una persona se encuentra, y quizá por fuera puede lucir completamente normal, sin embargo por dentro vive quizá pues todos esos pensamientos negativos, ¿no?, que se nos generan, o frustraciones que es a causa de tanto estar solo como de ver que le hacen daño a alguien querido. En fin, hay bastantes cosas que se podría platicar más de este título, así que es justamente lo que vamos a hacer ahora mismo. Conozcamos un poco más de Sea of Solitude. El audio. Los videojuegos, como cualquier otro bien que podemos consumir, busca satisfacer en nosotros una necesidad. Desde sus inicios quedaba más que claro que su propósito no iba mucho más allá de ser un medio de entretenimiento, algo que nos mantuviera pegados a una pantalla y que, a través de una combinación de colores, efectos de sonido y patrones, nos hiciera ignorar el tic-tac de los relojes. La necesidad que cumplían entonces era una de ocio. Sin embargo, con el avance de las tecnologías y la forma en la que los videojuegos han evolucionado, otra necesidad a satisfacer se ha manifestado: una necesidad emocional.
Ahora recurrimos a los videojuegos buscando que despierten emociones como la felicidad, satisfacción y tristeza, pero también acudimos a ellos para lidiar con sentimientos que quizá todavía no entendemos del todo. Sea of Solitude pertenece a esta nueva especie y, como su título lo indica, pretende mandarnos a un viaje para que podamos entender el concepto de soledad en el proceso. Sí, en la superficie se ve como un juego de aventura como cualquier otro del montón, pero si abrimos nuestro panorama notaremos un mar de emociones que prácticamente nos ruegan ser exploradas. Primero, saquemos a lucir los detalles técnicos. Sea of Solitude se juega como cualquier otro título de aventura en tercera persona. Nuestra protagonista Kay puede saltar, correr y desplazarse en los escenarios libremente, siempre y cuando no se le atraviesen alguna de las temibles criaturas que vagabundean entre sombras. Hay secciones de plataformero clásico y otras de puzzles que mantienen el gameplay variado. Quizá no tanto como para evitar de vez en cuando sentirse monótono, pero sí lo suficiente para que no sea algo de lo que valga la pena quejarse. La misión que se nos presenta es sencilla: liberar a la ciudad sumergida en la que nos encontramos de la oscuridad que la somete. Con una estructura y premisa tan simple, uno no podría ser juzgado por confundir a Sea of Solitude como otra propuesta de la misma vena que un The Legend of Zelda o, considerando el contexto, hasta un The Flame in the Flood. Pero es la narrativa que da contexto a la situación la que lo convierte en un juego que nos hace voltear 2 veces para poder apreciar mejor sus detalles. Los monstruos que Kay encuentra en su viaje no son del todo antagónicos. También hay criaturas a las que debemos de ayudar a recuperar su humanidad. ¿Cómo logramos esto? Haciendo algo a lo que cada vez más personas le dan menor importancia: sentarnos y simplemente escuchar su historia. Estos diálogos no solo proyectan un argumento emocional y dramático, sino que también nos ayudan a entender un poco más a Kay y los monstruos que ella misma guarda en su interior. La presentación del juego, por último, es el faro que nos guía en este mar incierto. La paleta de colores se encuentra en perfecta armonía con la tensión o la solemnidad de la historia, según sea el caso, y el diseño de sus ambientes y criaturas, si bien es bastante extraño o hasta perturbador, encaja de una manera excelente con la atmósfera que los diálogos evocan. Ya sea con ambientes coloridos u otros repletos de matices de gris, Sea of Solitude deja claro que el viaje en que nos lleva tiene una miridia de facetas. Cuando todo está dicho y hecho, Sea of Solitude es un juego, no, una experiencia profundamente emocional. No siempre es fácil, pero cuando llegamos a sentirnos identificados con las situaciones con las que Kay lidia, la narrativa se encuentra en sus puntos más poderosos. Es una lástima que no siempre podamos sentirnos en los zapatos de la protagonista y la mayoría del tiempo pasemos a ser meros espectadores de un choque de emociones ajenas. Quizá dándole una segunda vuelta a la historia lo descubramos, quizá nunca lo hagamos y sea tiempo desperdiciado. El mar y la soledad tienden a ser así de inciertos. I remember now. Y llegó la hora de la reseña. Tenemos aquí a Cripedro y Cripedro está súper emocionado porque Cripedro le encanta Fire Emblem. Le encanta Fire Emblem. ¿sí? Y en esta ocasión tenemos Three Houses, la más reciente entrega dentro de la franquicia de Fire Emblem, que nos pone en el papel como ya, de hecho muy haciéndole fiel a la fórmula que ya nos había entregado Fire Emblem. Somos un mercenario que por cuestiones del destino pues entramos a ser
como profe de Hogwarts, entramos a una academia a empezar a enseñar a diferentes, precisamente, casas, que es el título del epónimo del juego que nos reúne el día de hoy, Three Houses, en donde, dependiendo de nuestras decisiones, pues intentaremos buscar nuestro destino, ¿no? ¿Sabes qué? Los juegos de Fire Emblem siempre se me han hecho demasiado tácticos y hasta el punto de que no me gustan. Por ejemplo, yo llegué a jugar uno de Game Boy, no me acuerdo ahorita el título, pero era de mi hermano. Mi hermano lo disfrutaba más que yo, la verdad. Me lo regalaron a mí y yo dije, no lo entiendo, no me gusta, toma, y él le encantó. Pero por lo mismo que es tan táctico y requiere como que todos estos espacios, no me gustaba demasiado. Pero siento que en este caso esta entrega no es tan táctica en ese sentido. Claro que tiene su apartado, ¿verdad? Obviamente, especialmente con los monstruos que ocupan varios espacios y pueden de un solo ataque causarle daño a varios miembros del grupo. Entonces está mejor en ese sentido porque creo que es más digerible, sobre todo para personas como yo que no están acostumbradas a sistemas tan tácticos. Vale. Lo que también me gusta mucho es el sistema de armas también. Creo que ahora está un poco más sencillo, un poco más más simple porque se concentra más en poder personalizar, ¿no? Tienes un apartado en el que puedes poner tú varios ataques y modificarlos y tener como que ahora que sí, tu baraja de ataque y una manera de juego muy personal tuya. Entonces creo que eso es lo aplaudible de este juego. Muy bien. Muy bueno. ¿Tú qué tienes, Cosi? No, fíjate ¿Tú que también le quieres aplaudir al juego? Apláudele. es un juego muy divertido. Ahora, la gran diferencia entre este videojuego de Three Houses y los demás Fire Emblems es que este videojuego se presta al jugador casual. Usualmente los Fire Emblems tienes que tener ya una idea de qué es el juego, un concepto de conocimiento básico de qué está pasando, quiénes son los personajes, la historia hasta el momento, pero Three Houses se presta más para alguien que lo compró por accidente o se lo regalaron. Es como, ¿qué hago con él? Pues voy a jugarlo a ver qué tal. Es un juego muy divertido, es muy rápido, la historia va progresando muy rápido, entonces no te aburres. Como lo mencionó Paola, el sistema de peleas es muy fácil de entender. A pesar de que tiene muchas cosas complejas como tu gran variedad de armas y formas de ataques, se entiende muy rápido el sistema de ataque de como uno contra uno. Sí. Es rápido, no te sientes como que, oh, qué flojera que aquí a que el enemigo me ataque y aquí viceversa. Muy rápido. Entonces, la verdad disfruté mucho. Un apartado visual más caricaturesco que los demás Fire Emblem. Muy anime, ¿no? Pero muy divertido. Honestamente, excelente. muy divertido. Pues vamos a darle todos los detalles acerca de Fire Emblem Three Houses para Nintendo Switch en nuestra reseña. Y Pedro. No, pero esto está más anime que... La franquicia de Fire Emblem lleva varios años dando de qué hablar con juegos que ofrecen una propuesta jugable destacable, así como historias que cautivan y ponen nombres en las memorias de los gamers que han disfrutado de estas aventuras. Sin embargo, en esta ocasión nos reúne una propuesta que no solamente cumple con lo tradicional y lo visto en la franquicia, sino que también lleva consigo una innovación en la saga y sobre todo un aumento considerable en la variedad de cosas por hacer en este mundo. Un mundo que ya no nos deja ser los estudiantes que vamos a ir aprendiendo sobre la aventura, sino que nosotros ahora somos los maestros que con Temple de Acero deberemos tener control de toda esta odisea llena de magia y batallas épicas. Todo esto formando ahora un nuevo indispensable para la consola híbrida de Nintendo. La historia quizá no sea lo más importante a la hora de destacar los diferentes apartados del juego, pero sí que ayuda a que, así como lo sería la saga de Harry Potter, encontremos todo lo sucedido desde un propósito y contexto meramente académico, cosa que ayuda a que todo lo sucedido se dé, hasta cierto punto, con el fin del aprendizaje y crecimiento, además de una suerte de sentido de pertenencia que podemos encontrar en una casa, fraternidad o un alma mater. Todo se lleva a cabo en el continente de Fotland, el cual está dividido en 3 naciones soberanas y en su centro se halla el monasterio de Gareng Mak, que alberga la Academia de Oficiales. Es ahí donde se encuentran los futuros líderes de Fotland. Nuestro personaje es un mercenario convertido en catedrático que deberá elegir una de las 3 casas de la academia y guiar a sus pupilos tanto en el ámbito académico como en el campo de batalla.
Evidentemente, todo este contexto potencializa en sobremanera cómo es que mecánicamente se desarrolla toda esta aventura que nos puede durar más de 100 horas, ya que ellas no solo se ven repartidas en una campaña, sino en 3 diferentes que, a pesar de que en un inicio pueda parecer muy parecidas, conforme avanzamos en la aventura nos daremos cuenta de los cambios sutiles que hacen de esta propuesta una ambiciosa aventura llena de variedad y cosas por hacer. Además del constante campo de batalla, donde deberemos de guiar a nuestros estudiantes con sabiduría para cada una de las misiones que deberemos de realizar. Con aquel sistema de juego tan conocido en la franquicia de Fire Emblem, ya sea para conocer el mundo como para seguir con el flujo de la historia, deberemos de explorar en todos lados, sobre todo en el monasterio, donde el transcurso del día no perdona, y como docentes, además de lo que corresponde a la narrativa, deberemos de cumplir con las responsabilidades de dar clase, así como tomar decisiones importantes que llevarán a nuestros alumnos y, por ende, nuestra contienda, a caminos que quizá no esperábamos, pero que aún así no dejan de ser una experiencia muy divertida. El juego es tan difícil como queramos, desde permitir la muerte permanente de nuestra gente hasta dejar que no perdamos experiencia incluso cuando nos derrotan. Three Houses se mantiene en una postura de dejarnos hacer y deshacer, y al final seremos nosotros mismos los que guiemos esta aventura a donde sea que nuestras decisiones nos lleven. Todo ello aderezado con un apartado visual destacable dentro de la saga, que si bien no impresionará a aquellos que buscan fotorrealismo, el diseño es bueno y deja ver todo ese miticismo que puede esconder la vida académica en este peculiar mundo. Reiteramos, la palabra clave para describir esta aventura es variedad, misma que ayuda a que incluso quienes vean eso de las batallas por casillas como algo aburrido, pueden encontrar un mundo que nos ofrece tanto que es imposible resistirnos solo por un apartado que no termina de convencer. Sea cual sea la situación y sus gustos, Fire Emblem Three Houses es un juego destacable que todo poseedor de un Nintendo Switch debe darle una oportunidad. Reach for my hand, I'll soar away into the dawn. Pues ahí lo tienen, la reseña de Fire Emblem Three Houses. Espero que les haya gustado. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, pero no te preocupes, porque si no viste el programa de hoy, no quieres ver el que sigue, que no sé por qué no lo harías, o quieres ver videos pasados, todo el contenido que se produzca aquí lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete, búscanos como Control Gamer y activa la campanita para que ahí te llegue la notificación cuando subamos nuevo con material. Aprovechando que ya estás en YouTube, busca mi canal Moy TV, suscríbete también, y en todas las redes sociales de la misma forma me vas a encontrar, Moy TV. Y para noticias, reseñas y mucho más, puedes entrar a mayekpitnet.com y ahí vas a encontrar todo este contenido muy bonito que tenemos para ti. Y si quieres hablar conmigo en cualquier momento, puedes hacerlo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Twitter y en Instagram como Pao o Paola TV. Tampoco no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Si tú quieres hablar conmigo personalmente, también a través de Facebook, estoy como Constantine Control Gamer. Excelente, esto fue todo. Nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer. Gamer. Pa, 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 pa.